Amigos de la caja negra, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están preparados para otra historia de radio? ¿Les gusta la historia de radio? A mí me dice que le gusta a la gente, no sé, pero me gusta indagar a mí en la historia de radio. Estoy con un amigo, Eduardo, Lima Unión 9, India Alfa Eco, la zona de San Vicente Misiones. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, muy bien. Buen día. Gracias por venir a visitarme, gracias por estar otra vez Oh, acá en el QTH, como decimos nosotros. Yo le digo QT Rancho nomás, ¿viste? fuiste rancho, ¿no? Sí, Pero sí, yo totalmente así. estuve en un tiempo con Eduardo en mi visita anterior con la motomóvil. Pasé por el QTH de Eduardo, que estuve acá muy cómodamente disfrutando de la estadía acá con el amigo. Y esto había quedado pendiente de la vez anterior. Que bueno, no sé por qué no se dio, se pasó de largo y bueno, y acá estoy. Y quiero hacerle realmente esto porque quiero hablar con Eduardo, porque Eduardo tiene una característica que cuando tiene mucha, como, como recuerdo, cuando él te lleva por algún lugar, vos tenés eso, viste, que vas y vas relatando como el lugar, viste, que vas en la ruta y decís, acá se hace la yerba, acá tal cosa, como una especie de guía turística. Algo parecido, sí. Y a la vez tiene muchas cosas de radio y cosas de acá, del lugar, porque ¿cuántos años hace que vos estás acá? Y acá estoy desde el año 1978. Terminó el Mundial. Yo soy oriundo de la ciudad de Leandro y Nalén, o más bien del municipio de Olegario Víctor Andrade, donde hicimos en su momento un video de mi casa natal, de mi casa Ah, materna, sí, 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 sí. allá donde está viviendo mi hermana ahora. Y bueno, me vine el año 1978, culminó el Mundial y me vine a San Vicente cuando San Vicente realmente tenía muy pocas cosas, muy pocas casas, muy pocos comercios, ¿no? Dale. Sí. Yo le voy a preguntar a Eduardo sobre el comienzo de la radio, pero antes de la radio, pasaron otras cosas que por ahí muchos no conocen, que es posiblemente anterior a la radio, ¿no? Pero quiero que me cuentes ahí más o menos lo anterior a la radio, cómo el comienzo, eso que me comentaste hoy del tema de la radio por parlantes, antes de que se pueda emitir por radio, y lo anterior que también cosas que incursionaste que después, bueno, desembocan en la radio. Y sí, a veces las necesidades le llevan a uno a hacer ciertas cosas que no la conoce. Digo así porque cuando vine a San Vicente no había FMs en esa época en la ciudad, y las FM que habían por ahí estaban muy lejos, no se podían escuchar, solamente en receptores se podía sintonizar alguna AM de Oberá o de Posadas, y principalmente el Paraguay o Brasil. Pero no nos servía para que la gente se entere o se interiorice de ciertas cosas. De cosas locales. Claro. Hubo algo que yo tuve desde muy chico, que cuando me iba, por ejemplo, a un acto, admiraba a las personas que hacían el protocolo, el ceremonial, ¿no? Claro. Tanto de la escuela o de los actos patrios de la plaza de la ciudad o lo que fuese, pero tampoco nunca aspiraba a ser esa persona o incursionar, diríamos, dentro Te de llamaba la eso. atención. Me llamaba la atención, me gustaba, me encantaba, ¿no? Y bueno, y cuando vine a San Vicente, por ahí el padre Jorge me habló en una oportunidad para que colabore con el cine. Él tenía un cine móvil, donde había un proyector y había que ir a las colonias a proyectar distintos tipos de películas. Y entonces, para que la gente se interiorice de que esa noche, a tal hora, en tal salón, se iba a dar tal película, había que salir a hacer la publicidad en la zona rural. Tenía una F100 en la Claro, parroquia. al no haber ninguna emisora local, Claro, ¿cómo hace para que se entere la gente? ¿Tenía es medio puerta por puerta o lo que claro. hiciste vos? Entonces tenía montado
dos bocinas donde hacían de altoparlante sobre la cabina de la Ford F100, y entonces había un amplificador y un micrófono. Y no es como ahora que pones un pendrive o usas otro tipo de método y salís a hacer la publicidad con diríamos, con una cuestión grabada, con música y todo eso. Había que hacerlo a capela, había que porque llevar. no había forma de grabarlo. Claro, no había forma de grabar y aparte de eso había un amplificador que tenía la entrada del micrófono, la salida de los cables que iban a las bocinas. Sonaba como la bocina esta ¿cómo es? El que levanta cocina y esas cosas. Algo así, Algo así. sí. Las publicidades callejeras que hacen los que compran chatarras o lo que fuese. Bueno, exactamente algo así. Y entonces se salía a las colonias le decimos a la zona rural, donde vive la gente en las chacras acá. Y entonces había que hacer la publicidad. Por ahí nos estacionábamos en algún lugar alto de un cerro que le decimos en el camino, y ahí nos quedábamos unos 10 minutos. Entonces desde ahí arriba la gente escuchaba, por ahí girábamos un poco la camioneta y esa era la forma de anunciar qué es lo que se iba a dar, qué película se iba a dar esa noche. Y bueno, ahí comencé con eso, más o menos así. Y bueno, después uno con el tiempo se acostumbra, ya entra a darle un poco de molde al tema, porque cuando comenzás no sabés qué hacer, medio como que tenés miedo, ¿no? Claro, prueba y error. El micrófono, les digo que el micrófono no es para cualquiera, ¿eh? A veces te dan un micrófono y se te agarra un nudo en la garganta, ¿eh? Claro, porque te escucha todo el mundo. Claro, no Es sabés, así. hasta que te sacás ese Sí. miedo. Bien así. Y después, bueno, también fui haciéndome, buscaba un señor acá de apellido Bus Albino, que tenía en su camioneta Chevrolet, recuerdo bien, también unos parlantes. Él perteneció a alguna cuestión política en su momento, entonces tenía bien armada la parte de lo que fue Publicidad móvil. la propaladora móvil, diríamos así, ¿no? Ajá. Y entonces me buscaba por ahí para hacer cierto tipo de publicidad, cierto anuncio. Recuerdo en la época militar cuando vino uno de los gobernadores que estaba en la provincia de Misiones y bueno, había que convocar a la gente para que asista porque había una situación importante que iba a dar a conocer el gobernador en un acto respecto a las tierras fiscales y otras cosas en San Vicente. Y entonces, bueno, salimos como 3 días de seguido anunciando que venía el gobernador, su excelencia, el señor gobernador de la provincia de Misiones. Más o menos así era parte del texto y se le convocaba a la gente en determinado lugar. Lo mismo pasó después con el mismo móvil y con la misma camioneta, la convocatoria para la formación de la comisión directiva de los bomberos voluntarios en San Vicente. Eso fue en el año 1984. Y bueno, 3 días seguidos anteriores a la reunión prevista que se iba a hacer en el Salón Parroquial en su momento, ahora Salón Copérnico. Y bueno, se salió a las zonas rurales y primero dábamos una vuelta acá dentro del pequeño poblado, lo que era San Vicente en el año 84, 1984 digo bien, y después se salían las rutas principales que eran todas de tierra. No había ni un solo metro de asfalto, empedrado, nada. Y bueno, se convocó asistieron más de 60 personas el día 11 de enero de 1984, donde se conformó la comisión directiva. Entonces, esos fueron un poco mis comienzos, lo que podíamos referir como tipo previos a la radio, ¿no? Claro, yo te preguntaba estas cosas, estas cuestiones, y yo quiero que la gente escuche eso, porque estamos hablando previo a agarrar un micrófono y un equipo de comunicaciones, previo a una emisora de FM en una zona rural, que no había otra forma. ¿Cómo te comunicabas? ¿Cómo vos hacías para propagar o llegar un mensaje que normalmente hoy conoces que decís, bueno, voy a hacer una publicidad, la hago por radio, la hago por internet, Claro, la hago por cualquier medio? Las distintas redes sociales que existen ahora. Claro, pero esto
yo quería que lo escuchen porque es previo a la radio, previo a la radioafición, previo, muy, muy anterior. Entonces, por eso, y yo lo conocía porque Eduardo me lo había comentado, entonces yo quería que también ustedes que podamos compartir Sí. este tipo de historias. Y después de ahí, Eduardo, después de la forma de hacer propaganda así tipo móvil, ¿a qué pasamos? ¿A qué saltamos después? No, y después habían dos propagadoras, habían particulares, diríamos, Móvil, no fija, fija. fija sobre una torre dentro de lo que es el poblado, actual ciudad. Y bueno, se hacían algunas, había unos conductores que a cierta hora de la tarde arrancaban con una cortina y Ahí, después ahí estamos hablando de una radio por parlantes. algo así, ¿Eh? diríamos algo Había así. unos parlantes distribuidos en algunos lugares de la zona y se hacía un programa. Había una torre y sobre la torre, no sé, Un par 15 de... metros de altura, tres bocinas de las que emitían el sonido para que Sí. escuche la población. Y entonces me acuerdo que se hacía mucho la publicidad de un sodero que tenía su sodería acá en San Vicente, Soda Itatí, así se llamaba. Y bueno, había una persona que conducía, entonces por ahí a veces me invitaba para hacer algún comentario, alguna cosa, pero muy mínimo fue eso. Y bueno, y después yo por razones de trabajo me había ido a trabajar a Asunción, Paraguay, porque hacía la parte de micromotores y entonces una persona interesada en Asunción me vio en una competencia internacional que se corría en Leandro en Alén, un sudamericano de karting. Y bueno, fui por una semana a Asunción y me quedé más de 6 meses en Asunción. Por supuesto, venía y volvía a ir. Sí. Entonces, después, cuando termina mi actividad en Asunción, que era armar los chasis argentinos, marca Vara, ahí que se fabricaban en Buenos Aires, y afinar un poco los motores Sanela 125 con caja. En aquel entonces se corría en Paraguay, que era el comienzo, se llamaba Fórmula Car 1 del Paraguay. Y bueno, esta persona tenía incluso una escuela de conducción sobre la Avenida República Argentina, Sí. frente a la terminal de ómnibus de Asunción, y tenía un taller que lo alquilaba en Ayolas y Mandubirá, en Asunción, donde yo armaba los karting. Después, cuando vuelvo de Asunción, me entero que había una radio en San Vicente, una FM, y ya escuchaban en mi casa. Te fuiste 6 meses Sí. Y volviste. Cuando volví había una radio. Una radio. Sí. O sea, fue toda una sorpresa eso. Y bueno, ¿y quién conducí? Fue el chico que trabajaba en la farmacia, Luisito, el que trabaja en la farmacia. Él es el locutor, es el que hace los programas y todo eso. ¿Y quién es el dueño? Y bueno, hay como 3 dueños. Entonces un día de lluvia me acerco hasta la radio y uno de los socios estaba reparando ahí unas cosas, arreglando diríamos, algunas cuestiones para mayor comodidad para el operador, porque se trabajaba con operador. La radio en aquel entonces tenía una bandeja con 2 discos que se trabajaba mucho. Después apareció el cassette, donde ya era algo más moderno. Entonces el operador tenía que ser realmente un operador de radio muy especial, eso es muy conocido, ¿no? Entonces tenía las 2 bandejas ahí con el tocadisco, le decíamos nosotros. Tocadisco, sí, sí, sí. Entonces tenía que tener en punta el tema, vos anunciabas el tema y bueno, entonces después empecé a hacer algunos programas ahí, porque el mismo socio de la radio, que era don Ratzion, Oscar, que después seguí trabajando con él, porque trabajé mucho tiempo en el videocable, porque después de la radio hizo el videocable, viajé mucho con ellos, me capacité incluso en algunas cuestiones técnicas en Buenos Aires, porque habíamos ido a una fábrica que estaba allá, Remedios de Escalada, no recuerdo el lugar exacto, a una fábrica de amplificadores de línea y todas esas cosas. Para el videocable. Totalmente, sí, eso fue mucho posterior. Entonces... Perdóname que te pregunte, sí. ¿el transmisor de la FM era casero o era un equipo comercial? No, era un transmisor casero que lo fabricó Ratzion, porque él vino de Buenos Aires, ahí de la zona de San Miguel, que tenía
un taller de electrónica, y después se vino por algunas razones primero a Leandro en Alén y armó su primer equipo de transmisor y armó la primera radio del interior de la provincia en Leandro en Alén. Después se vino a San Vicente porque lo invitaron justamente los otros dos dueños de la FM Libertad, que después se formó acá en San Vicente, que uno de ellos era don Luis Kleñuk, ex intendente y diputado provincial, y Juan Carlos Schneider, que era un estudiante de arquitectura, ¿no verá? Que se había venido a buscar futuro, diríamos, acá a San Vicente, y bueno, conformaron una sociedad y armaron la primera radio FM en San Vicente. Y ahí donde comencé a hacer programas semanales, tipo deportivo, anunciando el deporte el fin de semana, que el único deporte que se hacía así fluido en San Vicente en aquel entonces era el fútbol. Ya, después se comenzó con el fútbol de salón y otras cosas. Y bueno, por ahí había algún rally, alguna cosa, bueno, entonces invitábamos acá estaba Gabriel Montenegro, que corría rally, después venía del Soberbio otro piloto de rally, y bueno, le hacíamos algunas notas en vivo, porque medio que no había cómo hacer una nota grabada y traer, y que se podía reproducir ya en aquel entonces por ahí en un cassette. Pero bueno, y así fue un poco el comienzo de lo que fue la radio. Después estuve algún tiempo haciendo un poco de publicidad en un programa que se llamaba Palpitando la Mañana, de lunes a viernes de 9 a 12. Y bueno, pero después fueron cambiando las cuestiones y bueno, me retiré y me fui a trabajar en la parte del videocable, en la parte técnica del videocable, o sea, todo lo que es... A todo esto la radioafición todavía no apareció. No, todavía no había aparecido, ¿viste? Pero sí ya había empezado a tener algunas cuestiones, algunos contactos más, ya tenía dos equipos, banda ciudadana, eso que, no sé, transmitían 4 o 5 vatios. Pero como para, ya seguramente en para, todo para comunicarnos lo tenían como modo de comunicación sí, local. Como local, para... sí, diríamos privado entre lo que es la empresa del laburo, del trabajo, diríamos así, y bueno, y el móvil. Y bueno, después ya cuando compraron lo que fue el VHF, y bueno, era una barbaridad. Y ahí una vez teniendo el VHF... Para la radio, o para el videocable. Para el videocable, pero también se instaló un equipo VHF en la radio. Entonces, trabajando en la calle, haciendo líneas, conexiones o controlando alguna situación, hacía de móvil también. Hacía de móvil para FM Libertad, donde había un conductor que conducía un programa que se llama todavía Ricardo Ramos. Él después puso su propia radio, sí. Mira. Que ya tiene, no sé, como 30 años la radio de él, habrá cumplido, sí. Y lo que era FM Libertad no está al aire en este momento porque después decidieron no sacarla más al aire. Una lástima, ¿no? Porque tenía unas excelentes instalaciones, una torre alrededor de 96 metros, afuera, ¿Cuánto? 96 metros. ¿96 metros de torre? Sí. A la miércoles. Sí, algo inédito, pero algo así. Una torre homologada que la trajeron de una fábrica que está en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Entonces no será Eiffel, no. Desconozco ¿cómo se del llama? fabricante, pero sé que Torre Fe. Puede ser, sí, puede ser. Monte Una torre Grande, muy especial. Para ¿no? esa época debe ser Torre Fe. Sí. Y tendría una buena cobertura con esa altura. Sí, con esa altura era... Aparte en la época donde no había FM, así que... Algo interesante. Y después fueron apareciendo otras radios iguales o más pequeñas, pero bueno, cada una tenía su estilo. Y en este momento, no sé, en San Vicente, a pesar de que por ahí la radio dejó de ser un poco interesante, hay más de 20 radios en San Vicente, en este momento FM, sí, FM. Y bueno, y después tuve la oportunidad de hacer
un curso porque cuando estaba en ALEN yo quería hacer el curso de radioaficionados. Resulta que fuimos una noche a un lugar comercial que era una confitería, se llamaba Bambi. Vino la gente del Radio Club Misiones, dieron todas las indicaciones de cómo se iba a desarrollar el curso, los días y todo eso, y los costos, porque antes había que hacer todo presencial y bueno, habían ciertos libros que había que estudiar. Era hasta difícil acceder a una fotocopia, porque realmente no había cómo hacer. Y yo me fui a la reunión, diríamos, previa al curso, y después la semana entrante me olvidé que era el miércoles el curso en la noche. Me olvidé. Era empleado de comercio en aquel entonces, muy joven, tenía 19, 20 años, y no me fui. Y tenía algo que siempre mi padre me enseñó. Cuando vas a emprender algo, emprendelo seriamente. No vayas para jorobar y después dejar mal a la gente, dejar a media. Como no fui a la primera reunión, es como que ya había fallado. Entonces no me fui más, cosa que podía haber seguido. Después cuando vine a San Vicente busqué la forma de ver cómo se podía acceder para hacer un curso y ya estaba complicada la situación. Había que viajar a Posadas cuando salían los cursos en Radio Club Misiones. Bueno, después logramos... A Posada estamos hablando que de acá a Posada... 200 kilómetros. 200 kilómetros y en aquel entonces caminos de tierra todavía y todas esas cosas. Estaba complicado. Sí. Y bueno, y después a través de unos amigos de Ruta Alicia, el caso de Claudio que tuvimos ayer, él tenía unos conocidos en Oberá que eran radioaficionados, entonces se comunicaron un día, no sé por qué vía, porque no había ni teléfono, y me vino a ver Claudio y dijo, sé que sale el curso en Oberá, así, así, podíamos ver si hay algún otro interesado más. Yo pongo mi camioneta, mi Transit, y vamos a hacer el curso en Oberá. Él quería hacerlo porque... Oberá está más cerca. Oberá está a 100 kilómetros. La mitad. Pero ya en ese momento ya teníamos una ruta mejor, teníamos asfalto ya. Y bueno, entonces empezamos a hacer los días viernes, viajábamos a Oberá, entre 7, a veces 8 personas, y bueno, hicimos el curso, hicimos las prácticas operativas, y después al año siguiente nos enviaron diríamos... Perdona que te corte, ¿no? Sí. Pero esto para la gente que no, que el curso, que lejos, que qué sé yo, que hoy podés hacerlo online, tenés muchas formas de hacerlo, vos estás escuchando, ¿no? Son 100 kilómetros, 200 kilómetros de tierra, se complicaba. Y después 100 kilómetros para hacer entre varios. Era otra época donde la radio estaba en auge, pero eso para que escuches que, viste, que no, que sé yo, que, viste, da mucha vuelta, papá. Andá y hacé el curso. Sí, que ahora está muy fácil. Ahora está más porque fácil. Lo haces online y después solamente presencial haces las prácticas operativas. Sí. Y de igual manera que en aquel entonces. Eduardo, su estación, en varias ocasiones prestaste tu estación para hacer práctica operativa de personas que hicieron curso online y que hicieron práctica operativa en la estación. El Radio Club Misiones me autorizó mi estación para hacer las prácticas operativas, que es lo que corresponde para que el aspirante no tenga que viajar a Posadas para hacer las prácticas operativas. Entonces el Radio Club me autorizó y bueno, felizmente tuve aspirantes muy especiales, ¿no? Donde hace muy pocos días justamente uno de los últimos aspirantes recibió su indicativo correspondiente, su licencia, ¿no? Es así. Y bueno, después de andar durante 7, 8 meses, los viernes, Oberá San Vicente y viceversa, bueno, que había que pagar los costos del combustible y todas esas cosas, porque Claudio nunca nos cobró los viajes. Gracias a él yo siempre lo estimo mucho a Claudio porque hizo un gran esfuerzo. Puso su tiempo, puso su vehículo, hicimos el curso y bueno, pasado el tiempo, recibimos la licencia correspondiente.
y bueno, había que comprar equipos y Ahí cosas. viene la otra parte, ahí Sí, viene la otra parte. tenía la licencia, tenía la papeleta, como decimos nosotros por acá, pero no tenía equipo, entonces había que empezar. Bueno, por ahí apareció una oferta en Posada, yo tenía unos dólares ahorrados porque no se devaluaba tanto, y bueno, fui a Posadas y logré comprar el equipo que tengo hasta ahora, que es un FT 840, ya eso, Ah, que de paso funciona mejor ahora porque el último viaje que hiciste la reparación correspondiente, que eso también es importante y hay que resaltar porque la primera vez cuando aparece el halcón en San Vicente, no sabíamos mucho de quién era. Y miró la radio y me dijo, pero esta no está funcionando bien. Le digo, no, la verdad que no. ¿Querés que te la repare? Y no sé si vos podés y te animás a meterle. Y había sido que el hombre sabe mucho el tema y bueno, 4 días estuvo con la radio armada, la armaba, la desarmaba hasta que quedó como corresponde. Por eso resalto esa cuestión también, porque en Misiones, si bien tenemos algunos técnicos, pero no tienen por ahí un laboratorio y cosas, entonces también no es fácil reparar un equipo. Y comprar uno nuevo, por ahí nosotros que somos medianamente empleados o simples trabajadores, también no es fácil de comprar. Y bueno, después fuimos adquiriendo algunas otras cuestiones, haciendo la torre, todo eso, cosa que ahora tengo medianamente equipada la estación, porque bueno, tengo 3 fuentes, tengo el roímetro, que es una situación importante, un transmatch, cosas que no se, de un día para otro no se hacen, no o sé, sea, no, van es imposible, con sí, el tiempo, uno va sí, sí, adquiriendo un equipito, una fuente, hace un sí, cambio con un amigo, te sí, cambio, o totalmente, sí. uno va juntando Y y bueno, y es así. Tengo después con la colaboración, con la información de otros colegas, el caso de Pedro Oviedo, que vino, vivió un tiempo acá y se volvió a Buenos Aires. Con él hicimos algunos negocios, me contactó gente que tenía rotores, por ejemplo, para vender, donde pude hacer acá le hicimos un trueque, un cambio, ¿no? un Porque yo cambio. le mandé un 1802 de Yaesu y él me mandó un rotor, cosa que después instalamos el rotor sobre la torre, donde tengo una dipolo rígida para 10 y 20, y bueno, así que ya fue un gran avance tener un rotor y Claro. tener una torre y sobre la torre la antena, y bueno, después tengo varios dipolos, ¿viste? Eh, para las distintas bandas, y bueno, vamos aprendiendo todos los días. Después con Pedro aprendí por su insistencia algo que cuando asistí a un curso de que daban todo lo que tiene que ver con esta cuestión moderna, diríamos, que es la parte digital, de hacer Ah, comunicación digital. Yo decía, esto no es para mí. Y escuchaba que decían que un tal Nicolás en Posada vivía todo el día haciendo digitales. Este, Nicolás, ya, sos famoso, Nicolás, totalmente, sí. Y bueno, yo decía, sí, pero yo no voy a hacer. Pedro decía, vos vas a hacer, como no, yo te voy a hacer una interfaz, te voy a enseñar, te voy a instalar el programa en la computadora y bueno, comencé y bueno, medio que cuesta un poco porque es una cosa muy novedosa para mí, por lo menos. Vos porque Este, venís de la fonía total. claro, totalmente, al 100% fonía, el resto nada. Y bueno, entonces resulta que empecé a hacer y bueno, después fui siempre aprendiendo porque hay alguien que sabe y te enseña que eso es lo importante de los radioaficionados. No regatean la información, el Claro. conocimiento, sino que hacen el aporte correspondiente. Pedro me instaló el programa en la computadora y empezamos, ¿viste? Tal es así que a la fecha llevo más de 160 países comunicados, países, no estaciones, porque las estaciones son muchas más, y donde de los 160 tengo 104 hasta hace algunos días confirmadas las comunicaciones. Y eso es importantísimo. Así que bueno, conocí a mucha gente donde te lleva también, mucha gente sin conocerlo personalmente, pero conoces porque cuando tenés su indicativo e ingresás al QRZ, ves de dónde es, qué sé yo, entonces te pones a estudiar un poco ese país, esa De zona, qué ese se pueblo. trata? Claro. Claro, recuerdo que una vez estuve haciendo digitales y apareció una estación
rarísima, a ver, ¿de dónde es? Y era de Liechtenstein, una cosa que yo ni sabía que existía, ¿no? Un país ahí que está metido entre otros países y bueno, y es realmente uno de los países más ricos del mundo, que aprendés y sabés que no tiene presidentes, no tiene nada, sino que tiene un principado y otras cosas, Ah, y sí, no podés entender, sí. Para todo eso también, claro. también sirve el radioaficionado, no es solamente para... Nos ayuda mucho el tema de la internet y las redes, porque vos Ahora sí, tenés, totalmente. tenés ese dato, lo empezás a googlear, como quien dice, y empezás a ver datos del país, cómo se maneja, qué sé yo, y que para, como decís vos, te encontrás con algo que vos no tenés ni la más remota idea de cómo se maneja ese país, ni sabía que Claro, ni de qué existía. existe, sí, sí, porque por ahí lo pasás de largo en el mapa, porque es tan chiquitito que ni se Claro, lo ve, claro. es así. Y bueno, y ahora estamos acá contentos porque, bueno, llegamos a una etapa ya con una cierta edad, y conseguí muchísimos amigos, la radioafición Sí, sí, me dio mucho, tengo amigos en todo el país, en Brasil, en Paraguay, donde los conozco personalmente, donde por ahí en algunos encuentros que hay nos invitan, nos vamos. Hace muy poco tiempo participamos con otros dos colegas de acá, con Karina y con Sergio, en Santa Rosa, Brasil, cosa que está cerca de acá, y bueno, hemos hecho una amistad más amplia, diríamos así. Si bien por ahí con algunos venía siendo fluida, conocimos nuevos integrantes de lo que son los amigos del Brasil, y bueno, lo mismo pasa con los otros países, tanto Uruguay, tengo amigos en Uruguay, principalmente en La Paloma, Uruguay, donde todos los días está en frecuencia en la red argentina, un uruguayo que colabora diríamos, con una red de emergencias argentinas, que también es interesante, al igual que los amigos chilenos también. Sí, 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 es muy amplio esto. hay bastante actividad en 14.163. Sí, 14.163 en 20 metros, ¿En donde qué, en qué todos horario? los días, de 14:30 a 15:30. Ahí está. Tienen ya varios años, donde lamentablemente este año hemos perdido a una de las estaciones cabeceras que era de Bariloche, Demetrio Velázquez. Sí, Lamentablemente tuvo un problema complicado de salud y bueno, no resistió, por lo tanto, lo recordamos siempre y con, se hace notar porque son estaciones que, más si es una estación cabecera, sí, estaba siempre, 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 siempre sí. o sea, se hace Y notar cuando falta un colega. más allá hay dos cuestiones. Demetrio Velázquez es misionero, fue militar, se especializó, anduvo viajando por todo el mundo, un Y, tipo muy... y se quedó allá de la otra punta. Y se quedó sin Bariloche porque su primer destino, en el caso de Demetrio Velázquez, fue Bariloche, y bueno, se quedó y se murió ahí lamentablemente siendo joven, ¿viste? Fue alpinista, estuvo en la base Marambio, en fin, anduvo mucho y ahí fue justamente donde Echó raíces, digamos, ahí. echó raíces con la radioficción y bueno, eh, muchos años fue una de las cabeceras más importantes por su estación, por su ubicación. Digo su estación porque tenía muy buena potencia en la transmisión y de acuerdo a los equipos que tenía, principalmente de antena, muy buena recepción, que muchas veces no se consigue eso. Así que, bueno, felizmente lo conocí personalmente, vino en una oportunidad con sus hermanos acá a visitarme, estuvo en la estación, después vino con la esposa y el año pasado vino con los tres hijos varones. Medio como para despedirse vino, porque después volvió y se enfermó y ya no se recuperó más, Claro. lamentablemente, Un ¿no? viaje que hizo con sus hijos. Sí, con sus tres hijos varones, sí, sí, bien así. Y bueno, estas son un poco las historias de que, Lo que bueno, pasa a través de la radio. La gente que uno conoce y se va haciendo amistades y cuántos otros que uno no conoce, pero se hace amistad igual a distancia. totalmente, sí, bien así, No lo llegamos a conocer personalmente, pero por ahí se entabla una charla de muchos años que ya uno ya es como que lo conoce.
Aunque no lo conozca personalmente, pero lo Sí, conoce. sí. Conoce. Después tiene algo la radio que no sé, a mí me pasa, me pasó siempre y me sigue pasando, a pesar de los años. Yo recuerdo que hablaba en 80 metros cuando comencé, allá por el año 2000, con una estación de Tres Capones, provincia de Misiones. Este, hablaba, tenía una voz única, una forma de hablar, y yo lo imaginaba de una determinada fisonomía al hombre. Generalmente todo lo contrario, ¿no? Claro. Después resulta cuando lo fui a visitar, totalmente otra cosa. Yo lo imaginaba un tipo semi-morocho, no muy alto, hasta el color de la camisa tenía el tipo. En Y tu resulta, cabeza. sí, sí, resulta que cuando me voy a visitar y me encuentro con un rubio alto, todo despatarrado, hay nada que ver, ¿viste? Buena persona, por supuesto, como la mayoría de los radioaficionados, porque si hay algo para resaltar, no todos, porque algunos somos complicados también, Eh, no sé, pero, a mí no me cuenten, ¿eh? pero la mayoría de los radioaficionados son buenas personas, son personas útiles y qué sé yo, porque este, yo estoy así cómodo, diríamos tranquilo, porque más allá de ser un hobby, estoy cumpliendo una función que cuando me requieren por alguna situación delicada, en el caso de, de catástrofes complicadas, en este momento no recuerdo en qué país, sé que hay un requerimiento, en Cuba creo que es, por unos huracanes que están aconteciendo ahí, y bueno, estamos atentos en cierta frecuencia por si necesita alguna comunicación específica, porque tenemos que saber que en HF, principalmente a corta distancia, no va. Entonces muchas veces servimos de receptores y retransmitimos, Puente. claro, hacemos como puente. Por ahí cuesta entender, el que no conoce cómo funciona el sistema de la radio cuesta, pero siempre estamos ahí. Más allá de un hobby, qué sé yo, es una vocación de servicio también. Sí, 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 sí. Estamos pendientes a cualquier cuestión. A mí también me han ocurrido cosas así raras que tuvimos que intervenir y la radio fue vital en ese momento. ¿Viste? Agarrar la radio porque era lo más rápido y poder sí, totalmente. Yo, por ejemplo, el año 84 ingresé en los bomberos de lo que comentaba hoy, de que se conformó la comisión directiva y bueno, desde sus comienzos estuve ahí. Después, a los 2 años, eh, asumí la responsabilidad como segundo jefe con el grado de oficial, donde hice todo lo que había que hacer para reunir esas condiciones. Y después cuando hice el curso de radio aficionado me sirvió mucho para los bomberos voluntarios porque conocía un poco de lo que son las comunicaciones y bomberos voluntarios depende hasta hoy, por ejemplo, de las comunicaciones en VHF, desde la base, los móviles y todo lo demás. pero Así que, cuando decís que te sirvió, por ejemplo, porque dentro de los bomberos por ahí no es gente por ahí que tenga el conocimiento en comunicación y como para claro, ajustar una antena. claro, Y a vos te totalmente, sirvió el curso para tener un conocimiento un poco más totalmente, sobre los sí, sí. equipos, antenas y todo ese tipo de El que cosas. no conoce piensa que cuanto más larga la antena llega mejor y más lejos, y no es así. Hay que, entonces tenía ese conocimiento de cómo hay que ajustar una antena, de cómo hay que, diríamos, grabar la frecuencia en un equipo, lo que fuese. Si bien antes cuando comenzamos teníamos equipos canaleros, cosa que después los fuimos cambiando y poniendo otros equipos de más potencia en vez de 40 vatios, 70 vatios para poder cubrir toda la jurisdicción. Sí, Y porque, entonces en ese sentido me sirvió. claro, porque otra de las cosas que tiene Misiones que tiene muchos lugares así. Esto, entonces, vos donde estás en una zona alta, tenés comunicación, pero hay mucha vegetación acá, mucha, pero mucha. Y cuando bajás te agarra una zona muy baja, estás metido entre dos gigantes, Entre dos montañas, diríamos claro, decir, y sí. entonces la comunicación es bastante compleja acá. Sí, sabemos que los equipos en VHF transmiten de punto a punto. Sí, Que esa es la comunicación más segura. Por ahí zafan un poco, pero bueno, todo eso, digo, me sirvió. Le sirvió a la comunidad, le sirvió a la institución.
Entonces, eso es importante porque uno por ahí se siente útil en ese sentido. O sea que por eso digo que la radio, que antes yo lo repetía mucho, la cajita negra, que ahora no lo digo tanto, vos sí lo decís. Yo decía, esta cajita negra me trajo muchos amigos, muchos conocimientos, porque es así. Claro. Normalmente los gabinetes de los HF y de todas las radios son negros, por eso Hay grises, hablamos de la cajita negra para que se entienda el porqué, ¿no? claro. Hay grises y algún desquiciado la habrá pintado de rojo, de azul, pero bueno. Sí, ahora hay cuestiones más modernas ya, pero antiguamente eran todo negro. Sí. Te voy a llevar por el tema del cable. Así nos contás un poquito más sobre el cable, que el videocable no es radio, pero tiene que ver con un montón de cuestiones que muchos desconocen. El tema de los canales, de instalarlo, de las señales que viajan por ahí, de las interferencias que sin querer nosotros como radioaficionados o aficionados a la radio, sin querer se metía en el cable, algún vecino, a mí, yo me hice todo el piso de mi casa con las piedras que me tiraban los vecinos. Bueno, es Pero así. bueno, Sí, si bien yo también fue un lugar donde aprendí mucho, yo no conocía de electrónica, si bien no hay que conocer electrónica para ser un instalador de cables y equipos diríamos, de transmisión, los que llevan las señales tanto de audio como de video, pero bueno, hay que tener algunos conocimientos previos. Estamos hablando del videocable, nosotros decimos videocable y muchos van a entender, pero hay gente que por ahí no entiende el término, porque por ahí en otro país es distinto. El videocable es el sistema de cablevisión, de cable, el sistema de televisión por cable, una empresa que te envía varios canales. Totalmente por un cable solo, sí. Entonces, claro, te bajaban el cable a tu televisor, sí, y vos veías 10, 15, 20. Que recuerdo cuando canales. Se comenzó, que yo desde el primer día, felizmente, tuve la suerte de poder colaborar con Ration, que fue el dueño único del canal, cual sigue siendo hasta ahora, y bien después aparecieron otros canales y bueno, no perduraron, se fueron. Cuando íbamos a ofrecerle, porque como instalador de línea y de equipos y amplificación de los mismos equipos, que es lo poco que sabía hacer, porque todo lo que era la cabecera no conocía mucho. Después aprendí algunas cosas, pero si había que reparar un equipo, ni hasta hoy lo sé reparar porque no aprendí la parte técnica. Íbamos y le ofrecíamos, decíamos, tenemos 50 conexiones gratis para los primeros 50 abonados, no cuesta nada la conexión, pero después tienes que pagar tanto por mes y estamos dando 6 señales, 5 de canales que se retransmiten, que se tomaba a través de las parabólicas, y uno local, que era el canal 4, era local. Todo satelital los canales. Y recuerdo bien que un día un tipo dijo, pero ustedes son locos, por un cablito van a transmitir 6 canales de televisión, déjense de joder, más o menos. A veces hay personas que no entienden, y en este caso era una persona de carácter así que contestaba de esa manera, ¿no? Claro. Y bueno, y después fue uno de los abonados del canal, creo que sigue siendo hasta ahora, pero bueno. Sigue sigue trabajando el videocable. Sí, él sigue actualmente, sí, por supuesto, con otra. Obviamente hoy debe estar todo digitalizado. Que más allá del cable en sí, también tiene internet, calculo. Claro, otros servicios. Otros servicios, si bien también de lo que es la televisión, pero a larga distancia, donde qué sé yo, avanza 5 o 6 kilómetros a la redonda, porque lo hacen vía digital de otra manera, la transmisión no por un cable como se hacía antes. Por fibra, quizás. No, de antena a antena. Sí. Hay cuestiones especiales. Ahí aprendiste, digamos, no aprendiste a reparar, pero sí te interiorizaste en todo tema. Sí, fue así. Aparte de eso, como no habían tantos abonados, tampoco había tanto trabajo, entonces hacía de operador, no de operador, sino de móvil,
mientras salía a trabajar a la mañana, hacía de móvil exterior, había móvil de exteriores para la radio, instalaba los clientes, que era FM Libertad, y por ahí aparecía el dueño del canal con la cámara y decía, vamos a tal escuela a hacer una nota a tal director, y bueno, con el overall y el cinturón puesto me iba y hacía la nota. Hacía nota con video. Claro, todo. Y bueno, tal es así que recuerdo que en una oportunidad, porque siempre no era todos los días que teníamos en el Canal 4 el informativo, el noticiero, llámese como quiera, sino al principio lo hacíamos una vez por semana. Y en una oportunidad, ya con anticipación, había invitado al presidente de una asociación de fútbol acá en San Vicente, para que venga al canal a comentar todo lo de la asamblea y todas las otras cosas. Dentro del cable, el sistema, se enviaba un canal local. Interno, sí, local. Con un canal local, que era Canal 4. Canal 4, San Vicente Cable Color, SBCC Canal 4, sí. Ahí está. Entonces, había un informativo. Sí. Y bueno, medio, entonces, todo hecho a pulmón, ¿eh? Imagínate, hoy ustedes miran televisión, un programa de TV, pero acá estamos hablando de algo más básico, digamos, una mesa ahí, te prendo la cámara y vamos, salimos al aire. Sí, y en su momento la cámara, por ejemplo, la primera cámara que tenía, que ya cuando vino de Buenos Aires lo trajo Don Oscar, era una cámara BCC, creo que era, si no me equivoco, no recuerdo bien, pero tenías acá la cámara, que la tenías que tener levantada acá, tenías un correaje con una casetera, donde la cámara tomaba las imágenes y la casetera lo grababa. Era bastante engorroso el trabajo del camalógrafo en su momento, porque había que tener pulso, porque no apoyabas sobre el hombro la cámara, sino que tenías que tenerla acá. Y bueno, tenía todos los dispositivos, pero no era tema fácil. Bueno, esa después se instaló y quedó fija en el canal para hacer noticiero, y después se compró ya una cámara más moderna, que bueno, era mucho más fácil el trabajo, la señal era distinta porque las imágenes que tomaba esa cámara nueva eran mucho mejores, ¿no? Entonces, en una oportunidad, vuelvo a lo que decía anteriormente, tenía un compromiso de la invitación de este señor, del presidente de la asociación, donde llegaba el día miércoles y venía el hombre, y resulta que el dueño del canal no estaba, el que hacía siempre de operador, para lo poquito que informábamos. Quédate vos solo. Quedé yo solo, y bueno, y vino el hombre y había que hacerle la nota. Bueno, entonces eran vivos, le hice sentar en el escritorio como corresponde, preparé toda la cámara, arranco la cámara, voy, me siento al lado y le hago la nota, termina la nota, me levanto delante de la cámara, voy, y bueno, y apago la cámara y bueno, pongo el programa que seguía en el canal local. Vos terminaste de hacerle, por ejemplo, vos estás acá, te estoy entrevistando yo y te digo, aguantame un cachito que apago la cámara, me voy, apago la cámara. Algo así, exactamente. Y bueno, y se trabajaba de esa manera, y bueno, la gente nunca decía nada, viste, que estaba mal ni que estaba bien, porque tenían algo local para mirar. Recuerdo que en una oportunidad fuimos a una protesta de los colonos, o sea, de los agricultores tealeros en Posadas, y bueno, le hicimos una nota. En aquel entonces había un gobernador que medio no le daba mucha importancia a los medios, tampoco le convenía, en fin, no sé. Y bueno, entonces algunas cosas así se hacían. Pero lo que pasa es que por ahí se improvisaba, porque no había otra forma. No había una forma como ahora, que vos hoy por ahí podés conseguir una consola, mezclar el video. No, era todo así. Y la gente no se quejaba porque no había tampoco otra cosa para decir. Totalmente, sí. Lo que se quería transmitir, se transmitía. Y sí. Entonces esa era la intención. Después, si no era tan profesional, no importa. Pero así arrancaron un montón. Transmitiendo de esa manera. Sí. ¿Viste? Y después, bueno, por ahí tenía sus ventajas porque tenía trabajaba en el canal local. Y mientras andaban bien todas las cosas, estaba bien, pero a veces, qué sé yo, la Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, había que estar atento porque por ahí te avisaban, viste, que había una zona que no funcionaba. Que explotó donde teníamos mucho problema en la zona con las tormentas eléctricas.
Las Ah, tormentas eléctricas nos dejaban los equipos, cosa que después, equipo por los medio, receptores satelitales los volaba, seguro. tanto los receptores no como Que los amplificadores, caían rayos en la troncal. que caían rayos en la troncal y bueno, después se corrigió poniendo jabalinas, equipo por medio, Mm, jabalinas que reúnen las condiciones, en fin, el camino se hace al andar, dicen. ¿Viste? totalmente bien, sí, 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 sí. Vos, Sí, vos recuerdo pensás. todo eso, entonces bueno, Contame interferencias. ¿Tuvieron interferencias? interferencias y sí, siempre hubo alguna cosa. Recuerdo que en Canal 19, por ejemplo, este, en aquel entonces teníamos un problema que muchos, diríamos, clientes o abonados del canal nos decían, mira, no puedo mirar Canal 19, vos sabés que me aparece una cosa ahí, se borra la imagen, aparece otro audio. ¿Alguno de ustedes habrá hecho? Se habrá metido en el videocable. No, en este caso después, bueno, nos dimos cuenta que era el VHF. En su momento no había unidad regional en San Vicente, no había telefonía tampoco. Entonces todo lo que transmitía la comisaría local tenía que transmitir a Oberá por VHF. Y entonces los operadores de la policía todos los días transmitían los distintos, Partes. las distintos, claro, todo lo que había que informar a la unidad regional 2 que estaba en Oberá. Y bueno, cuando llegaba la hora, el momento, claro, interfería porque había, no sé, como una armónica, una cosa que se metía en el canal. Y bueno, después también hubieron algunas interferencias directas a la parabólica, diríamos, a la toma Al de receptor. imágenes, claro, a la recepción del canal, de la telefonía también, cosa que después, bueno, como tenía mucha experiencia, mucho conocimiento, Oscar, que es el dueño hasta ahora del canal, eh, diríamos, supo corregir, supo buscarle la vuelta, como quien dice, tarea que a mí no se me hubiese ocurrido nunca, ¿no? Hay una cosa que ustedes no saben. El cable, la, la base, digamos, de donde salen todos los canales se reciben por satelital en ese momento. No es como ahora. Se recibían todos con parabólica y cada parabólica era un canal. Entonces vos si querías, si vos tomabas 16 canales, tenías que tener 16 parabólicas. Quizás algunos se tomaba por aire, También. con antena, porque había una torre alta de 96 metros, me decís vos. Ahí. Sí, que no estaba en el canal, sino que estaba afuera, Ah, por lo tanto había que hacer, no, en su momento el único canal, o sea, dos canales había, uno que era el canal 12 de Posadas, que se lo tomaba por antena por a aire. través de la repetidora de 2 de Mayo, y Ajá. después había un canal del Paraguay, que no recuerdo qué canal era, que también se podía tomar por antena, por Claro. aire. Se toman todos los canales, se toman todos los canales y se ponen modulados. Modulador es un transmisor por canal. O sea, si vos tenés 10 canales, necesitas el modulador del canal uno, canal 2, canal 3, todos esos somos transmisores, ¿no? Se llaman moduladores. Entonces, cada canal que vos recibís, por ejemplo, recibís el canal 12 y lo enchufás en el uno. Recibís el canal de Al película, lo receptor, recibís en el receptor de totalmente. película, lo enchufás en el Después de modulador ese 2. receptor iba todo a otro equipo donde mezclaba Claro. toda la historia y la Entonces, mandaba a la calle. vos tenés, ponerle 10 transmisores, 15 transmisores con distintos canales modulados. Eso entra a un mezclador, después se manda por la troncal, y la troncal sería el cable que va de poste en poste recorriendo la ciudad y cada tanto, cada 500 metros creo que lleva un amplificador. Sí, depende de la zona y depende Depende el la, cable, depende todo. Sí, depende la sí. intensidad de señal. Y Ah, vos los canales tenés que nivelarlo porque es un amplificador banda ancha donde vos metés todos los canales, así que todos tienen que estar ecualizados. No puedes tener uno más arriba de intensidad de señal que otros, ¿no es cierto? No te... claro, hay un montón de cuestiones técnicas que son un poco complicadas para explicar, pero es más o menos así. Muchas cosas se manejan desde la cabecera, donde, por ejemplo, canal 2 salís con 10 decibeles, el canal 3 salís con 2 decibeles más alto, así le vas levantando, principalmente del 2 al 6, que son los canales bajos, donde
no se pierde tan fácil la señal. Después los canales altos sí son un poco más complicados, cosa que ahora se corrigió con el sistema de los equipos de amplificación moderna. Yo les voy a hacer acordar, yo cuando tenía videocable, en servicio de videocable, era normal, y ustedes se van a acordar, que los primeros canales se veían muy bien, sin lluvia, y los canales más altos, que ya entraban en UHF, empezaban como a verse con lluvia, y cada vez más los que estaban más arriba, más con lluvia. Entonces, para eso, entonces uno dice, bueno, los canales de arriba se pierden más señal que los de abajo, claro. Sí, entonces desde la troncal, desde donde sale la señal principal, los canales que estaban en canales bajos, se bajaba mucho la ganancia para que tengan, porque no se pierden, y a los canales que están al final se le levantaba la ganancia para que tengan más intensidad. Sin embargo, así en el cablerío, en la red, igual se perdía. Claro. Entonces todo eso lleva... son cosas que por ahí no se saben, yo las conozco porque estuve un poco metido en eso. Sí, bueno. Totalmente. Y cuando se comenzó, las líneas troncales eran RG11, cosa que ahora son .500, que no nada que ver. No sé el transporte es otra cosa. No sé si usted... RG11, no es el RG213, es RG11, igual al 213. Claro, que tiene 75. Pero es 75 ohms. Y el .500, que es el cable troncal que se usa para transportar la señal, también es de 75 ohms, pero es un cable hermoso, que yo lo usé en radio, lo adapté a 50, y el claro, RG11 no tiene pérdida. Y el RG11 también. O sea, tiene, pero mínimo. Y el RG6, otro. Claro. En su momento se hacían las líneas troncales con RG11, las subtroncales con RG6 y las conexiones a la casa, o otro cable más fino, ¿no? Más fino usaban. Más fino, sí. Entiendo, sí. Así que bueno, es toda una historia, ¿no? Y el .500 prácticamente es un caño. Sí, es una bola pelada y tiene una malla de aluminio. La malla. Sí, es un caño de aluminio, sí, totalmente. Y tiene herramientas especiales también para trabajar con eso, pero bueno, no viene el caso, ¿no? Nos estamos metiendo en algo que... No, pero está bien porque ese cable yo lo uso en radio y muchos de ustedes seguro lo usaron y lo van a seguir usando. Yo el .500 le tengo mucho cariño porque yo recuerdo salía de mi casa en bicicleta cuando empecé en radio y cuando se caía un cable troncal, ¿qué pasaba? Venía la cuadrilla y reparaba ese cable, ¿no? Cambiaba, pero capaz que cambiaba un tramo de 30 metros. Totalmente. Porque el otro, no sé, pasó un camión y lo cortó, pero ese rollo que estaba, no se lo llevaban, lo dejaban ahí. Y yo pasaba en bicicleta y lo veía, dije, esto me sirve. Me lo cargaba al hombro y me lo llevaba. Y después lo usaba. Hacía antenas con eso. Hacía antenas. Sí. Porque vos lo pelás y antenas cortas puedes hacer, porque usás el aluminio, la malla de aluminio es como un caño de aluminio. Es medio flexible, pero para hacer antenas cortas sirve. Así que bueno, por eso no nos estamos yendo. Estamos hablando también de señales y cosas, pero yo sé que a ustedes les gusta eso. Sí, totalmente. Es así. Sí, y por ahí a veces seguramente alguien que conoce mucho más que el caso mío, así está hablando pavada, no es tan así, ¿viste? Porque uno no sabe todo. Aparte de eso, yo ya hace, no sé, como 30 años que no estoy más en el cable. Claro. Un poco más, un poco menos, y las cosas cambiaron muchísimo. Muchísimo porque hay amplificadores modernos, nada que ver con las capacidades de hace 40 años atrás, claro. En fin. No, aparte creo que ya no sé si... Sí, se debe usar porque, pero debe estar digitalizado, ya no está más análogo. Totalmente, sí. Ya está todo digitalizado y si no, ya la televisión cambió muchísimo, tenemos TDA o TDT, como le llaman en algunos lugares, que es televisión digital terrestre. Después está todo el sistema de cable viene digital. Así que eso es bueno para nosotros porque ya se acabaron las interferencias. O sea, los vecinos no te van a arrojar ninguna piedra al techo como diciendo, no puedo ver tal canal, ni va a haber interferencia. Por eso. Y no solamente al cable le arrojaban, también hace 50 años o 40 años atrás, un poco más, un poco menos, a los radioaficionados cuando se ponían a hablar en 80 metros y no estaban bien las antenas y los equipos. A veces habían quejas de vecinos que te decían, estuviste hablando por radio anoche, yo no pude mirar
el informativo de mi canal porque se metía tu audio y me borraba toda la imagen. Desconozco esas cosas, Y nunca bueno, viví algo así. entonces había que empezar a ajustar. ¿Y cómo si uno es nuevo y no entiende y no sabe? Entonces consultaba por ahí, que ahora es más fácil la consulta porque consultas en En internet internet hay o le mucho, mandas sí. un mensaje a tu amigo allá que está en Buenos Aires y él te va a decir, hace esto, esto, lo otro. Sí, sí, sí. En aquel entonces, por Hoy, ejemplo, en San Vicente no había radioaficionados y los que habían estaban en las mismas condiciones que yo, con un conocimiento mínimo, apenas de operativo. no, Pero cuando hacía que hacer la parte técnica ya no. hoy el internet, yo si hubiera tenido internet hace 25, 30 años atrás, la verdad que hubiera hecho el doble de Por eso, cosas. ahora ser radioaficionado es fácil porque haces el curso online, donde dictan distintos clubes o radioclubes, y que salen muy buenos alumnos, porque yo he tenido aspirantes acá y uno se da cuenta de la capacitación que le dan vía online. Hay mucha información y creo que las redes y todo eso últimamente está haciendo que haya como un auge, no un auge, porque el auge para mí fue hace muchos años atrás, pero como que habiendo otros sistemas como Internet y otros sistemas más modernos, creo que las redes y la gente que está haciendo un poco de contenido de radio, ¿viste? Vos consumís esas cosas, sí. Ves por videos de algunos míos y algunos de otros que tengan que ver con la Sí, radio. totalmente, sí, sí, sí. Y eso hace que Y bueno, le despierte la curiosidad. había que corregir o hablabas con un colega y te decía, ¿sabes qué? Tenés que ponerle más a tu radio. ¿Qué es lo que era más? Y bueno, tenés que ponerle tierra. Pero tampoco es tan así. A veces tiene que tener ciertas condiciones la jabalina, la Claro, sí. triangulación. Tenés que aislar, no aislar tu torre, sino también ponerle tierra a tierra como corresponde. Claro. Aislar todas las... no aislar sino también ponerle este, tierra a las riendas y todo eso, cosas que algunos dicen que no porque le das posibilidades que los rayos, o sea, las tormentas eléctricas se descarguen en tu, que esa es toda una discusión que yo tengo. Ahí hay toda una discusión. Sí, sí, Ahí totalmente. hay toda una discusión. Pero mis equipos, por ejemplo, estos acá que vemos, están todos conectados a tierra. Sí, sí, Todos sí. conectados a tierra, donde tienen su jabalina. La torre tiene la tierra que le corresponde. Sí, por lo menos Aquí. para minimizar en el caso de que caiga alguna estatua, alguna Y cosa. bueno, por lo menos ninguno de los vecinos cercanos ni lejanos dicen que hay interferencias, ¿viste? Que le interferimos como radioaficionados, porque eso hemos mejorado muchísimo, sí. Bueno, eso está buenísimo. Está buenísimo. Acá estamos con el amigo Eduardo, el U9 India Alpha Eco, y así nos estaba contando un poco del paso de una historia de radio, una Sí, historia más. yo por ahí le cargo a mis amigos y me dice, ¿qué estación tenés? Y yo tengo la estación más potente la manzana 56 lote 14, porque es la única que está ahí. Entonces es la más potente. Y bueno, No hay competencia. no hay competencia, no hay otra más fuerte que la mía. Pero bueno, es así, en una forma, nivel de broma, así. Bueno, Amigo Eduardo, gracias por el tiempo. Si querés decir algo más final, todo no, tuyo. simplemente decirles, yo tengo un poco más de 70 años, Está bien. y sigo trabajando, soy empleado municipal, estoy afectado a la Asociación Bomberos Voluntarios de San Vicente, porque, porque eh, Vocación. tengo una vocación y me afectaron ahí porque soy útil en la institución. Yo me retiré a los 35 años y 3 días de servicio como jefe de la institución y bueno, y sigo en la comisión directiva ahora. Aparte de eso, también soy miembro de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, donde me eligieron por asamblea, entonces represento a la institución San Vicentina. Así que, si uno quiere, puede. Hay muchos que dicen, no, yo tengo 60 años, ya estoy viejo, qué sé yo. Por supuesto que uno está viejo. Dijo un tipo que fue al médico, dijo, no sé qué hacer, ¿viste? El doctor, ¿y qué le pasa? Y dice, a mí no me responden las piernas, no puedo, no me responden.
Entonces el médico le dijo, y no le van a responder. Pero ¿y por qué, doctor? ¿Y por qué ellas no hablan? Y bueno, así más o menos, ¿no? Es así. Está bien. Está bueno estar activo, amigos. Totalmente. Activo. Se puede. En lo que se pueda para tener esto. Esta parte. La parte mental siempre. Sí. Bueno, ahí parece que vino otro colega. Así que bueno, vamos a tratar de... Parece que vino otro colega. Así que eso. Vamos a hacer la nota al colega. También. Le mandamos un saludo a todos, amigos. Gracias por estar. Y acá con el amigo Eduardo, no sé. Bueno, mate, a las órdenes para todos los LU, como decimos algunos. O Lima Whisky. O Lima Whisky, o Papa Yankee, o Zulu Papa, todo. O Charlie Ray, o Charlie Eco, lo que fuese. Acá la estación está con las puertas abiertas para recibirlos. QRB, siempre QRB, amigo. Totalmente. Chau. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.